Gracias, Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, empezamos directamente, así no perdemos tanto los minutos que se nos van yendo rápidamente. Deme el feedback y te pido, Mauricio, que me des feedback si llega a haber algún corte o algo. Así que, Bien, bueno, mi nombre es Adrián Fernández. eh, Trabajo como arquitecto de Advanced Analytics en Microsoft ya hace algunos años. eh, y me especializo específicamente en data analítica. Estoy cambiando o focalizándome en temas de data science principalmente, pero tengo un background bastante grande en lo que es base de datos, tanto Microsoft como de otros vendors. Estamos haciendo mucho foco este último año en Microsoft en el tema de las acreditaciones, certificaciones y en potenciar, digamos, los recursos técnicos al máximo. Así que yo voy a hablar de Azure Synapse Analytics, este componente nuevo o esta plataforma nueva analítica que tiene Microsoft. Es la evolución de una serie de componentes que fueron transformando a Microsoft en su momento. En su momento, 2 años, 3 años atrás, impulsamos muchísimos Databricks y continuamos trabajando de la mano de Databricks. eh, Componentes como todo lo que es Data Factory para lo que se ingesta, eh, Databricks, HD Insight, toda la parte del storage o data store con el Azure Data Lake Store, por supuesto basado en Blob Storage, todo el modelado y el servicio de la parte analítica y presentación con Power BI. Todo esto hoy, digamos, se puede resumir en un único componente que es el Synapse Analytics. Eh, con lo cual, el Synapse Analytics es un conjunto de productos que se fueron incorporando eh, principalmente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente cuál es la herramienta con la cual yo diseño, modelo, administro, potencio y desarrollo mi solución, que es el Synapse Analytics Studio, en temas de integración. Los motores que hay dentro de Synapse Analytics, por supuesto, hay una parte, digamos, que se llama SQL Analytics, que es una evolución del SQL Data Warehouse. Hay un SQL On Demand, también es un SQL tipo serverless, y hay un motor Spark también de este tipo, digamos, basado en Apache Spark. Entonces hay servicios conectados y una serie de elementos que hacen y potencian la plataforma. Inicialmente Microsoft tenía una visión de un data warehouse moderno, donde tenía distintas capas, lo que nosotros llamábamos arquitectura lambda, donde había toda una serie de etapas y esto es lo que la industria adoptó. Pero también esto sumó complejidad por muchos años a toda nuestra solución, porque cada una de estas capas requería un producto, una expertise, un conocimiento y un desarrollo particular. Entonces hoy reemplazamos todo lo anterior, la ingesta, la preparación, o sea, todo lo que había hasta el Data Store, o sea, por este componente de Synapse Analytics. No es que lo otro no lo usamos, sino es que Synapse Analytics, básicamente, es una herramienta que está arriba de algunos componentes y hay otros engines nuevos. O sea, es una evolución de la plataforma Microsoft. Hoy tenemos un único componente, el dato ingresa, pasa por Synapse Analytics, se deja en un Data Store, Data Lake Store y se visualiza. De hecho, podría visualizarlo directamente dentro de los notebooks basados en Jupyter, dentro de Synapse Analytics. Podría hacer todo dentro de Synapse Analytics. Por supuesto, una herramienta de visualización como Power BI es poco, o sea, es tan potente que no es tan reemplazable, por supuesto. Entonces, este es como una definición de lo que Microsoft intenta posicionar en la mente, digamos, de todos los analíticos. Eh, Básicamente es un servicio ilimitado. ¿Por qué? Porque está basado en toda la parte, digamos, de Azure Data Lake Generación 2, que tiene este concepto de dato ilimitado. Yo puedo guardar cualquier tipo de dato, estructurado, no estructurado, semi-estructurado, el formato que sea. Eh, y esto tiene tanto capas serverless como aprovisionadas. Yo puedo decir quiero tanto compute o pago por uso, o directamente o pago por query, ¿sí? Y esto lo puedo escalar en forma automática, ¿no? Entonces, básicamente une y reúne dos mundos muy distintos y me permite, digamos, dejar todo listo como para hacer un aprendizaje automático, digamos, de lo más moderno. Entonces, todo esto yo voy a tratar de pasarlo rápidamente porque quiero ir a mostrar las demos, quiero mostrarle el motor cómo es, pero lo importante antes de mostrar todo eso es que este Synapse Analytics es un conjunto, ¿sí?, de soluciones que se fueron, y hoy con el Synapse Analytics Studio puedo tener una visión única de principio a fin de todo lo que está ocurriendo
o cómo manejar un proyecto completo de analítica avanzada. Algo que sucedió también en el Data Lake Store, hubo un concepto que se llama Common Data Model, ¿sí? Y temas de seguridad y de optimización. Todos los componentes a través de estos años fueron evolucionando, ¿sí? Hoy tenemos lo mejor de la industria en cada uno de estos elementos, tanto a nivel seguridad. Microsoft empezó con una nube para empresas, con lo cual el día 1 de Microsoft o de Azure arrancó seguro. Obviamente se fueron asegurando y alineándose con distintos estándares que la industria y gobiernos fueron requiriendo y continentes y países fueron, digamos, solicitando distintos estándares que Microsoft se fue adaptando, pero lo más importante que toda la parte de datos y seguridad del dato y gobernanza del dato arrancó desde el principio, digamos, del Azure. Y así fue evolucionando, ¿no? Entonces, alguien me dice, pero está encriptado, pero los datos son seguros. Esto ya nació seguro y encriptado. Cuando yo creo un Data Lake generación 2, el dato ya está encriptado y yo simplemente tengo que decidir quién maneja mi llave de seguridad, o Microsoft o la manejo yo directamente. Entonces, la conversación arranca desde otra, con respecto a los motores. ¿Qué necesito? ¿Un motor preparado y dimensionado para mi workload o para mi carga de trabajo? ¿O necesito consultar y pagar la query y nada más? O sea, que se me provisione on demand. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, eso es fundamental conocer. Y, por supuesto, hay todo un soporte de lenguaje, múltiple lenguaje. Los notebooks tradicionales, por supuesto, soportan Python, R, Scala, pero lo nuevo del Synapse Analytics es que soporta .NET. Entonces, para el desarrollador había un gap muy grande. Básicamente, yo tengo amigos desarrolladores que me decían, yo arranqué programando en C++, o ahora C#, y me cuesta entender Python, me cuesta entender R directamente. Para un programador es muy difícil entender el lenguaje R, porque R fue desarrollado por estadísticos, no por programadores, entonces está todo como al revés. Entonces, hoy un programador C# puede directamente programar en lenguajes avanzados, analíticos, dentro de Synapse Analytics. Entonces, es muy potente y yo puedo hacer multilenguaje dentro del mismo notebook. La verdad que estoy... Todo, digamos, Microsoft está muy orgulloso de este Synapse, de lo que se ha logrado como con este motor, con un montón de ventajas, management, security, monitoreo. La verdad que es súper potente. ¿Cómo se crea esto? Esto es un workspace, un espacio de trabajo en Azure. Yo entro a mi suscripción Azure, creo un workspace. Dentro de este workspace le doy información, grupo de recursos, la storage account, o sea, todo esto, el proceso de setup, y se crea. Y particularmente en la ventana de setup se me activa este link para entrar al Synapse Analytics Studio, que es la herramienta de administración. Por otro lado, yo también tengo que dimensionar algunos motores o engines, de los cuales yo tengo que decirle qué tipo de motor voy a necesitar, por ejemplo, para la parte de SQL Server. Esto puede ser grande, mediano, pequeño, puede ser on demand o provisionado, y esto puede arrancar desde 100 Data Warehouse Unit hasta 30.000. Esto es lo que antiguamente se conocía como SQL Data Warehouse, ¿sí? Que es donde yo puedo provisionar el motor SQL, pero también puedo hacer un on demand, ¿sí? Algo nuevo, digamos, que se integró al motor, que antes lo teníamos fuera de la plataforma y ahora está metido dentro, es un motor basado en Spark, Apache Spark. Otros colegas y compañeros y la comunidad me ha preguntado, sí, pero ¿qué pasa con Databricks? Databricks es un motor Spark también. El mensaje es que Databricks es nuestro motor premium. Si yo necesito trabajar con un motor distribuido in memory, pero digamos con características premium y pagarle, digamos, esas características premium, el motor es Databricks. Si yo necesito un motor Spark estándar, totalmente abierto, digamos, alineado con la industria, es Synapse Analytics con el Spark Pool. ¿Por qué digo esto? Porque Databricks está básicamente evolucionado respecto al Apache Spark Open o abierto. Databricks tiene un montón de patentes y la verdad que tiene el motor más rápido, digamos, de la industria, pero también se está alejando un poco del estándar. Entonces, hay empresas o requerimientos de negocio que requieren cierto nivel, digamos, de estándar, y otros que si no
el motor es Databricks. Pero si yo necesito estar alineado con la industria, el motor es el Apache Spark Pool de Synapse Analytics. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo decirle cuántos nodos. Le puedo decir que autoescale o no. Esto puede arrancar desde 3 nodos hasta 200 nodos y que autoescale en forma automática. O le puedo decir, por ejemplo, acá vamos a hacer una pequeña visualización, digamos, de cómo sería mi Synapse Analytics Studio. Si yo puedo entrar, por ejemplo, al Synapse Analytics Studio, decirle quiero un notebook, este notebook puedo agarrar, ejecutar un script. Directamente, lo importante es que yo puedo conectarme al data store y hacerle queries. Esto carga los datasets o los data frames, dependiendo de lo que sea el caso, y lo puedo integrar con distintos motores, como por ejemplo, con la visualización directa en Power BI. O sea, dentro de la misma interfase yo puedo tener código, query a la fuente de datos, pasar por un motor analítico y por una herramienta de visualización, con una única visión. Entonces, el Synapse Analytics Studio es todo esto, ¿no? Es la herramienta que me integra y me permite hacer todo este manejo detallado, digamos, y con distintas tecnologías. Es una visión única. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo creo este Synapse Analytics? Entonces, dentro del Synapse Analytics Studio, yo tengo acá a mi izquierda, ¿sí? Un overview, data, development, orquestación, monitoreo. Esto normalmente, si uno lo ve, son como ciclos. Cuando uno va a ver cómo se diseña un ciclo de análisis de datos, normalmente está alineado con estándares de la industria. Cuando tengo que ver los datos, ¿sí? Hay un elemento que se llama Data Hub. El Data Hub me permite conectarme a cualquier data store de la industria. Un data store basado en blob storage, pero podría ser un S3, podría ser un Google Store, una base de datos que podría ser un SQL Database, IaaS, PaaS, SaaS o serverless, pero también podría ser un SAP HANA, un Oracle, un DB2. Esto podría estar en la nube, on-prem, me podría conectar a Salesforce. Y por supuesto, una vez que yo accedo a los data stores, al que sea, yo puedo crear dataset, ¿sí? Entonces, beneficio que tiene este Data Hub, que en un único lugar tengo integrado todas las fuentes de datos, ¿sí? Esto que parece trivial, no es tan trivial cuando uno tiene fuentes de datos híbridas y tiene muchas fuentes de datos. El otro hub se llama así Development, o sea, desde donde yo desarrollo mi proyecto analítico. Desde acá, Development, yo tengo la posibilidad de crear scripts basados en SQL, scripts basados en notebooks, y estos notebooks a su vez basados en estos 5 lenguajes, en Python, en R, en Scala, en .NET, en C#. Puedo crear Dataflow, Jobs y, por supuesto, integrarme con Power BI. Beneficios de tener esto todo integrado, hartos beneficios, muchos beneficios, porque si no yo tendría que estar saltando de herramienta en herramienta. Yo puedo, digamos, crear scripts, ¿sí? Directamente en forma con case sensitive desde el mismo Azure Synapse Analytics Studio. Entonces puedo integrar estos notebooks, puedo orquestar. Hay un hub de orquestación que me permite hacer el equivalente. De hecho, la parte es el engine de Data Factory. Cuando usted ve en el detalle del Synapse Analytics, entonces el Synapse Analytics Studio es una herramienta que está arriba de Azure Data Factory, arriba de SQL Data Warehouse. Obviamente se le fueron mejorando ciertas cosas, ¿no? Entonces yo puedo orquestar completamente usando este módulo de orquestación. Y por supuesto puedo monitorear cargas, triggers, puedo monitorear actividades, todo lo que esté sucediendo tipo en batch o tipo tiempo real, lo puedo ir monitoreando desde Hub. Entonces, yo, por ejemplo, esta visión es como una visión anterior a lo que yo tenía en el Data Factory, donde yo podía monitorear origen y destino y ver cuánto throughput, si estaba paralelizado, cuánto tiempo, cuánto era el ancho de banda y hacer estimaciones. Cuando el movimiento de datos o la transformación de datos involucra poca información, esto sucede en segundos. Pero cuando el volumen de datos, la transformación de datos requiere cientos de terabytes y hasta diría de petabytes, esto pueden ser horas, ¿sí? Yo podría estar moviendo datos de S3 de Amazon a Azure y datos históricos, 1 petabyte de datos. Y yo necesito entender
digamos, cómo es el tema de paralelismo, cómo es el tema del throughput de datos, hacer la estimación de tiempo, cómo es el consumo de ancho de banda, y eso me da esta herramienta, ¿sí? Cuando la volumetría y los escenarios son complejos, tener un monitor de lo que está sucediendo es súper importante. Entonces, esto lo puedo ver directamente todos los linked server, o sea, los linked servers son los que me permiten conectarme a las distintas fuentes de datos y poder enlazar origen con destino, ¿sí? Con un poco de procesamiento. Eso principalmente. Voy a hacer un salto para ver cómo, cuando yo cargo los datos, obviamente utilizo, hay casi 100 conectores de la industria que están catalogados básicamente en cloud, en on-prem, en SaaS, o sea, y tengo prácticamente toda la posibilidad de conectarme y transformar datos desde cualquier lugar. Hay una parte importante que es la transformación o reglas de negocio, donde yo tengo que o limpiar o unir o aplicar cambios en tiempo real, ¿sí? Durante el proceso, donde el flow de la información, donde la circula. Mientras la información está en pleno procesamiento, yo puedo aplicar reglas de negocio. Esto es algo, digamos, que heredamos de Data Factory y con este feature de Data Flow, yo puedo orquestar procesos de negocios complejos dentro de esto y visualizarlos. Esto es Data Flow, ¿sí? En la antigüedad, digamos, se puede decirlo así, lo hacíamos con Data Factory y también lo hacíamos con Integration Services, los paquetes de TSX que me permitían incluir herramientas y lógica de negocio. Toda la parte del Data Warehouse lo voy a pasar. Algo importante también es el SQL On Demand, ¿sí? Que es un feature, digamos, donde yo pago por la consulta, ¿sí? Y esto es bastante importante porque me permite abordar escenarios, digamos, que no necesariamente son workloads grandes, sino son cargas específicas de un momento de tiempo o cargas pequeñas o muchas pequeñas cargas. No es lo mismo mover un volumen y procesamiento de 100 terabytes que ir moviendo, digamos, poca información, pero relevantes para mi compañía. Entonces, tener un gran motor, digamos, alocado es caro. Entonces, yo acá, cuando los escenarios requieren, digamos, datos, digamos, no estacionales, yo utilizo este concepto de SQL On Demand. Entonces, puedo hacerle directamente un query a un data store, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que me permite transformar el dataset, un punto CSV, un punto Parquet, en un dataset. Y al tenerlo en formato dataset, otras partes o las partes siguientes del proceso lo pueden trabajar, ¿sí? Yo puedo leer un archivo en cualquier formato e ir viendo, puedo cargar el archivo completo, puedo cargar, digamos, el archivo en forma, digamos, parcial, imaginemos con un where, básicamente, o puedo cargar ciertas columnas, lo que significa que durante la carga yo ya puedo preseleccionar la información que necesito. Recuerden que toda esta información está pensada para que esté en un lago de datos. Yo puedo tener cientos de terabytes y en forma selectiva ir sacando el año correcto, el mes correcto, el país correcto, o sea, puedo ir filtrando en el proceso de carga, que es una forma distinta de lo que se hacía antes, que es en la query, cuando el dato ya está cargado. Entonces yo acá directamente subo a memoria o cargo mi base, o populo mi base de datos con la información ya prefiltrada. Eso es muy importante cuando la volumetría de datos es muy grande. Por otro lado, Synapse Analytics también tiene todo un concepto de motor Spark o motor distribuido in memory, basado en Apache Spark, con una serie de características, ¿sí? Alineado totalmente al estándar que tiene Apache Spark, con un soporte de múltiple lenguaje, con opciones de auto-scale, de autopausa, de características que eran únicas en su momento en Databricks, ¿sí? Databricks tiene un montón de features que hoy están acá en Synapse Analytics. Entonces, en el soporte de múltiple lenguaje, yo simplemente poniendo estos símbolos, básicamente, perdón, estos símbolos que nosotros le decimos magic, ¿sí? Como que son por ciento, también le decimos magic,
pongo por ciento SQL, Spark, PySpark, .NET, y esto automáticamente me hace switch de lenguaje en esa celda y me permite escribir ese código en ese lugar. Entonces, por ejemplo, acá pongo por ciento PySpark y la línea que sigue ahí es Spark para Python distribuido. El que soporte PySpark y que soporte Python me permite y me abre todo un mundo nuevo, un mundo, digamos, gigante, un universo ilimitado, digamos, de las librerías que tiene Python. El mundo de Data Science completo me lo puedo traer acá y trabajar con las librerías con NumPy, con Pandas, puedo usar frameworks existentes, puedo hacer todo, lo puedo hacer dentro digamos, del Synapse Analytics. Por supuesto, con el soporte de .NET, mencioné recién que el desarrollador .NET, y que de hecho es una comunidad muy grande, tiene acceso a un mundo analítico, digamos que antes estaba limitado a los que conocían Python o R. Y por supuesto, digamos, la posibilidad, digamos, de poder crear o utilizar Scala. Alguien me mencionó si todavía había proyectos en Scala, y muchas empresas grandes tienen sus procesos productivos desarrollados en Scala. Scala era, hasta ahora que salió C#, la versión más rápida, digamos, cuando yo necesitaba velocidad, potencia computacional, performance, optimización, se usa Scala, ¿sí? Eso hay que decirlo, todos los procesos productivos de misión crítica distribuidos están hechos en Scala. Scala también ha pasado por distintas versiones, y porque cuando uno iba a Python, por ejemplo, Python, por supuesto, muchas librerías están escritas en C++, o sea, hay una capa de intérprete en el medio, que cuando los casos de uso son de alta performance, generan un overhead. Entonces, por eso se programaba en Scala. Ahora, digamos, yo puedo programar en C# directamente y no programar en Scala. O sea, la problemática con Scala es que cada vez, o sea, hay poca fuerza de desarrollo en Scala, hay pocos programadores a Scala. Y entonces, sin embargo, .NET, hay miles y miles de programadores .NET que hoy pueden utilizar PySpark básicamente o Spark para poder trabajar dentro de. Y por supuesto el soporte de SQL. Entonces, con SQL es un lenguaje ya adoptado, digamos, por el mundo analítico. Hay millones de programadores SQL. Es un lenguaje que se estudia desde distintos, las academias, de distintos lugares, y es fácil de entender. Entonces, desde el punto de vista de manejo de Python, yo puedo utilizar, por ejemplo, todo lo que vendría a ser los conceptos de Conda y subir los requirements necesarios para cargar un proyecto completo. Normalmente un proyecto, cuando utiliza librerías Python, no usa una librería, sino varias librerías, y estas librerías a su vez tienen dependencias. Entonces yo puedo poner un archivo así, requirement.txt, con todas las dependencias y las librerías necesarias para que cuando Synapse Analytics, el motor de PySpark, levante esas librerías y sus dependencias para que en el código funcione. Entonces, esta es la parte de Library Management, ¿sí? Entonces, esto es bastante similar en el mundo, digamos, del mundo Python, o del mundo, básicamente, de Jupyter con el engine. Y voy a pasar directamente a las demos, ¿sí? Hay toda una parte, digamos, de Foundation que no me voy a detener ahí, pero lo que quería mostrarles básicamente de Synapse Analytics. Este es mi Synapse Analytics. Yo estoy acá parado en mi portal en Azure, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo ingesta, explorar, analizar, visualizar. Tengo mi Data Hub. En el Data Hub, recuerden que yo puedo tener mi workspace, ¿sí? Y los servicios linkeados. En este caso, yo tengo linkeado servicios de Storage Account, ¿sí? Contra un Data Lake Generación 2, el cual tiene distintas carpetas, las cuales yo puedo recorrer, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver, por ejemplo, esta que dice datos MG Historical Data. Entonces, desde el Data Hub yo puedo ir explorando las distintas carpetas de este Data Store. En este caso, un Data Lake Store basado en Blob Storage.
acá estoy en formato JSON, entonces yo le puedo dar clic derecho y darle que me ejecute un notebook y me va a levantar ese JSON. O puedo ir a ver, por ejemplo, un Cosmos, ¿sí? En formato Parquet. Le doy clic derecho, le digo notebook. Y él crea el código, no sé si se logra ver acá, voy a agrandar un poquito más, pero él crea el código porque yo le dije notebook, estoy basado acá en una de las cosas que está sucediendo también acá, que esto ya está atachado a un Spark Engine, ¿sí? Pero lo interesante es que le está diciendo por ciento PySpark y está leyendo, si se fijan, este archivo en este formato y lo está cargando, ¿sí? En esta variable, básicamente. Ahí estoy ejecutando esta consulta y automáticamente lo que va a suceder acá es que me va a cargar en esta variable, en este dataset, esta información, ¿sí? Y por supuesto después le va a hacer un show 100, me va a mostrar los 100 primeros registros asociados a lo que está pasando ahí. Mientras esto sucede, vamos a ir explorando otros data store, como por ejemplo Cosmos. Yo acá directamente estoy abriendo esta base de datos non-SQL o base de datos no estructurada, ¿sí? Entonces le puedo decir que me cargue este data frame, ¿sí? Y le voy a decir que lo ejecute. Si se fijan, estoy haciendo como por ejemplo, acá ya me cargó uno que había precargado anteriormente, un Parquet. Y a partir de ahí yo tengo, digamos, estoy como analizando datos en su origen, ¿sí? Esto está todo, o puede estar en un Data Lake Generación 2, en una base de datos, o simplemente en un dataset. Que esté en un dataset significa que el dato ya está preparado, ya está en memory, ¿sí? Yo puedo agarrar y abrir ese dataset, me va a decir el path, puedo hacer el test de la conexión, entonces puedo validar el esquema, una serie de cosas que tienen que ver con el dataset. Esto es lo que es Data Hub. Data Hub me permite hacer esto, trabajar con las fuentes y orígenes de datos en su lugar. Acá vamos a recorrer un poco más. La otra parte justamente es el hub de desarrollo. Yo puedo ver acá los distintos scripts basados en notebooks, ¿sí? Basados en Powerflow, basados en SQL o reportes de Power BI, ¿sí? Específicamente. Entonces, yo puedo ver reportes directos y desde el hub de desarrollo puedo tener acceso a distintos workbooks y a distintos notebooks en distintos lenguajes. Por ejemplo, vamos a ver acá este mantenimiento predictivo con una red neuronal. Yo puedo ejecutar este notebook directamente. En este caso va a cargar normalmente en el mundo de Machine Learning. Yo utilizo estas librerías azureml.core, utilizo un workspace, uso información necesaria para conectarme a la suscripción, el grupo de recursos, el workspace de Machine Learning, en este caso es de AutoML, y después lo que va a ejecutar es todo un código para analizar información. Por ejemplo, acá está usando Pandas, está usando Keras, que Keras es un framework, ¿sí? Un framework framework de más alto nivel, el cual me permite trabajar con modelos tipo de redes neuronales complejas o deep learning. Estoy usando scikit-learn. Y toda esta información queda guardada, ¿sí? En un lugar, digamos, en variables como para ser utilizadas en siguientes etapas. Por supuesto que la parte de orquestación también, yo puedo tener distintos pipelines. Vamos a ver por ejemplo, el de Marketing Migration, donde yo le puedo decir, digamos, qué es lo que pretendo hacer con este proceso de negocio. Acá lo voy a bajar un poquito más para que se pueda ver, pero puedo hacer un lookup, cargar los datos, llevarlo a un notebook, cargarlo a Synapse Analytics. Es todo el proceso de orquestación completo, ¿sí? En este caso, carga los datos de tweets directamente a un Synapse Analytics. Bueno,
hago la orquestación, puedo monitorear lo que está sucediendo, ¿sí? Puedo ver, todos estos son jobs, en este caso, uno en particular está en progreso, pero si quisiera visualizar, por ejemplo, una tarea ejecutada, acá terminó satisfactoriamente una copia de entre un Blob Storage y Synapse Analytics, y hay distintos jobs los cuales me permiten, o puedo hacer manejo de los motores. Yo acá puedo definir, por ejemplo, si mi motor Spark o mi motor SQL On Demand o si mi motor provisionado tienen más o menos potencia computacional. Por ejemplo. Adrián, sí. Tenemos Dime. Algunas preguntas. Sí. Bueno, de Néstor primero. Néstor ya lo conocemos, un conocido de la casa. Pregunta, Sí. ¿qué va a suceder con las soluciones basadas en Data Factory más Data Warehouse o Data Factory con Databricks? O sea, si es que se mantienen o sea, la solución sigue corriendo, yo lo integraría a Synapse, porque imaginémonos que yo tengo un proceso orquestado en Data Factory, son archivos JSON, y de hecho yo lo puedo orquestar desde Synapse Analytics. O sea, no dejo de usarlo, de hecho los reutilizo. Synapse Analytics, la herramienta de Synapse Analytics es una herramienta que está arriba de los motores. No sé si se entiende. Entonces, hice una recorrida rápida por las distintas etapas de mi Synapse. Synapse internamente está el Synapse Data Warehouse. Tengo la parte, digamos, de Synapse Analytics, que es la herramienta que me permite trabajar. Y después, Synapse es como un nombre que engloba varias tecnologías, pero principalmente el Synapse Analytics Studio, que es la herramienta que estamos viendo ahora, me permite recorrer, integrar y pararme, digamos, en cada uno de los motores desde otra perspectiva. Ahora vamos a ver una demo. Lo que voy a mostrar ahora rápidamente, no sé cuántos minutos tengo, pero por ejemplo, estoy parado acá. Bien, lo que estoy ejecutando ahora está basado básicamente en una demo en tiempo real, donde yo puedo, por ejemplo, en este caso estoy corriendo unos dashboards, una aplicación corriendo tipo web, donde tengo un control, digamos, un dashboard en tiempo real, digamos, de un proceso completo de esta empresa que se llama Worldwide Importers. Yo acá podría ver, por ejemplo, estas distintas redes, podría ver la operación global de lo que está pasando en esta empresa. Podría haber un proceso de una fábrica que hay si se fijan, ahí están los iconos de Power BI. El Power BI que hay ahí atrás es un Power BI embedded, embebido, incrustado. ¿Sí? Podría ser un full screen. Esto es todo, es Power BI embedded, que se llama. ¿Sí? Acá hay unos brazos robot automatizados de esta industria. Puedo hacer unos heat map de lo que está sucediendo. O sea, yo puedo desarrollar una solución completa. ¿Sí? Podría, por ejemplo, identificar, vamos a... Dígame si se escucha ahí el audio o no, no sé si está saliendo. ¿Sale el audio, Mauricio? Sí, estamos escuchando. Bien. Entonces, esto está como, no sé cómo se llama la parte esta se puede llamar llanta, digamos. ¿Cómo se llama, Mauricio, la parte de la rueda, digamos? Yo le digo llanta, pero debe tener otro nombre. Llanta, no sé, Llanta. me pregunta Sí, a mí, no sé. bueno. Llanta, Entonces, supongo. está desarrollando, está, digamos, trabajando, pero también, por ejemplo, acá hay distintas visiones. Esto, por ejemplo, con HoloLens. Por ejemplo, yo puedo agarrar y tener una visión completa de la máquina, y si la máquina tiene un problema, esto hoy es una realidad, puedo ir guiando a un ingeniero, a un operador, a alguien que sea experto o alguien que no tenga experiencia en dónde está la problemática para resolverla, ¿no? Esto es lo que se llama hoy como realidad aumentada, augmented reality. Por otro lado, ¿cuál es la arquitectura? Acá hay varias arquitecturas. Hay una arquitectura, digamos, de hot data, básicamente de toda la parte del dato caliente o el dato en tiempo real basadas en eventos, ¿sí? Si se fijan, el corazón de toda esta arquitectura es Synapse Analytics, Cosmos, IoT Hub, ciertos componentes. Hay una arquitectura de dato, digamos, batch, micro batch, que también se conoce como dato frío, que pueden venir de distintos data store, Oracle, Teradata, cosas on-prem,
pero van a Synapse Analytics. La arquitectura que estamos mostrando ahora es esto, básicamente, Azure Data Lake Generación 2, Cosmos DB, Azure IoT Hub, todo va derecho a Synapse Analytics, mediante estos Synapse Analytics Link, a Machine Learning, a Power BI y a herramientas tipo HoloLens. La arquitectura de la aplicación que estamos corriendo ahora está basada justamente en React, en Serverless, en ASP.NET, en Web Apps, en Docker y en contenedores. Y esta es la arquitectura simplificada, ¿sí? Atrás hay Azure Active Directory para autenticar todo esto. O sea, esto como ven, es una solución end-to-end. Y también quisiera mostrarles, por ejemplo, cómo se verían otros escenarios. Como, por ejemplo, desde el punto de vista de Machine Learning, yo podría tener un reporte de detección de anomalía, ¿sí? También basado en Power BI Embedded, ¿sí? Y por ejemplo, digamos, cuáles son las anomalías detectadas en distintas regiones, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, ok, muéstrame las anomalías. Y ahí me está mostrando una llanta dañada. O le digo, no, muéstrame las que donde no hay anomalía detectada, ¿sí? Estas son las que están bien. La herramienta o sea, Azure Synapse Analytics es parte, y por supuesto, para cerrar el tema, la integración con Power Apps. Yo mediante Power Apps, de hecho, dentro de esta aplicación, estoy integrando esta aplicación de Power Apps, y dentro de Power Apps puedo integrar la experiencia completa, ¿no? En este caso, en un dispositivo mobile. Y de hecho, uno diría, bueno, esto debe estar hardcoded, pero en realidad yo podría directamente pararme en cualquiera de estos fields, ¿sí? Y simular la misma experiencia de mi herramienta. Acá vamos a ver Heatmap. Por supuesto, los elementos que hay atrás, como dije, es Azure IoT Hub. Ahí se me salió la presentación. Mauricio. Ya, ¿puedes compartir nuevamente? Sí. Que hubo un pequeño Igual problema. se estaba terminando, pero voy a compartir nuevamente. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Confírmenme que sí, porque... Sí. Todavía no, Adrián. ¿Ahora? Ya, ahora sí, dame un segundo y lo mando en vivo. Ok. Ahora sí. Bien. Está bien. Entonces, volvemos al Azure Synapse Analytics. Entonces, yo puedo integrar una aplicación completa end-to-end, digamos, con esta herramienta. Y vamos a ir acá a la arquitectura. Y lo más importante es también entender, digamos, que estas arquitecturas no dependen de una única herramienta y hay que orquestar el proceso completo. Hay que hacer, digamos, toda una serie de análisis previos, pero básicamente yo puedo tener esto end-to-end funcionando, y Synapse lo que hizo es simplificar, porque como les mencioné antes en las presentaciones, todo esto se podía hacer, y de hecho muchas soluciones de Microsoft están hechas así hoy. Ahí Néstor mencionaba Databricks, Data Factory, SQL Data Warehouse, por supuesto. Todo está, y de hecho está funcionando con eso. La idea de Synapse Analytics es integrar y simplificar y posicionar, digamos, un motor, porque hoy la competencia y la industria lo requiere. No podemos ser, o sea, el mensaje es que sea simple. O sea, no es fácil. No puedo decir esto es fácil. No es fácil. Pero debería ser lo más simple posible para que los procesos bajen su nivel de complejidad y puedan ser adoptados, ¿no? Porque también los arquitectos de datos, los ingenieros, los científicos de datos, o sea, todos los desarrolladores, tienen mayor facilidad hoy con Synapse Analytics de abordar temas que antes no podían abordar, ¿sí? Antes se requería un especialista por cada uno de los elementos.
o alguien, digamos, el unicornio mágico que supiera de todo, que también los hay. Pero la idea, también hay una estrategia de Microsoft que es democratizar estas herramientas, ¿no? Que más personas puedan acceder a temas más complejos. Así que, Mauricio, tengo mucho más para hablar, pero creo que ya estamos. Sí. Tenemos, a ver, una pregunta. Bueno, ahí está la otra pregunta que tenía de Jorge. Pregunta si esos notebooks que estabas trabajando van a estar publicados en algún repositorio, si nos puedes compartir. Los notebooks dependen de o sea, yo puedo poner en un GitHub los notebooks, sí. La problemática es que esos notebooks dependen, digamos, tanto de los datos. Para que el notebook funcione, necesita los datos o los datasets o los data store que están mapeados ahí, los cuales no los puedo subir, y dependen del motor, digamos, analítico que ya tienen las librerías cargadas. Pero el notebook sí los notebooks los puedo subir, pero no van a funcionar, no sé si se entiende. Sí. Como a modo de ejemplo, sí se puede subir. Sí. Y tenemos una pregunta más de Néstor, que pregunta Sí. por la arquitectura de Spark. Si es una instancia administrada, managed instance, de Azure. A ver, última pregunta, arquitectura. Si es una instancia administrada de Azure. Si el Spark, claro, el Spark que mostré es es el motor, digamos, Spark que viene dentro de Synapse. Y está administrado, son servicios PaaS de plataforma, y están administrados por Azure. Sí, la respuesta es sí. Con lo cual tiene toda la ventaja del motor PaaS y las limitaciones también, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que tiene las ventajas, que son escalabilidad, seguridad, temas, digamos, de que yo no tengo que instalar nada para que el motor funcione. El motor está funcionando. Se va a escalar, se va a achicar, se va a pausar, y si necesito librerías específicas, como pongo en el archivo requirement.txt, las librerías y sus dependencias, y él las va a descargar. Bien, perfecto. Bien, hasta ahora no tenemos más preguntas. Vamos a esperar ahí unos segundos más, a ver si tienen más preguntas para Adrián. Estamos con unos problemas técnicos, la verdad, con los demás presentadores. Vamos a hacer lo posible para que salga. Y bueno, todavía Mauricio, no hay... Mauricio, si necesitas, dame el ok y sigo mostrando otras cosas. Sí, dale nomás, dale por mientras. Bueno, ahí si la audiencia está de acuerdo, y mientras los otros speakers se ponen, o sea, tratan de resolver sus problemas técnicos, yo les voy contando algunas cosas más que fui pasando rápido no quería usar todo el tiempo, y en respeto a los otros presentadores. Synapse Analytics también tiene servicios conectados, ¿no? Por supuesto. Entonces, uno de los servicios que yo puedo conectar es el Azure Machine Learning, ¿sí? Y Power BI, por supuesto. Pero el hecho de poder conectar Azure Machine Learning, alguien me dijo, pero yo con Spark puedo poner todas las librerías, y sí, específicamente, yo puedo escribir las líneas de código de mi experimento que resuelve mi caso de uso puntual, pero podría utilizar AutoML del Azure Machine Learning Services y simplificar mi experimento, utilizando el mejor modelo, con los mejores hiperparámetros, con la mejor combinación, digamos, al mejor costo. Entonces, por supuesto que yo puedo tener mi notebook Jupyter con todo el código y páginas completas de código Python resolviendo una problemática, ¿sí? Y hay conceptos que tienen que ver con el mantenimiento del código, con la simplificación del código, y eso una plataforma como Azure Machine Learning Services lo hacen. Hay otros escenarios que el motor Spark no maneja, que son los escenarios como, por ejemplo, basados en FPGA. Yo dentro del motor Spark puedo poner compute basado en CPU, por supuesto, y basados en GPU. Pero hay escenarios que requieren quizás FPGA, y eso me lo da Machine Learning Services, ¿sí? Por otro lado, hay escenarios, digamos, de los cuales yo quisiera que mi dato no esté, por ejemplo,
El final de todo esto puede ser una API REST, ¿sí? Que podría estar en un Apache Spark en Synapse Analytics, pero yo quisiera bajar los costos y ponerlos en un Kubernetes o más aún en un Azure Containers Instance, que es mucho más barato todavía, para que esté 7x24 con librerías de Machine Learning. Y eso lo hace Azure Machine Learning Services. O sea, hay una serie de situaciones donde Azure Machine Learning Services está preparado para escalar mucho a costos muy competitivos y quisiera usar características que están solo disponibles en Azure Machine Learning Service y no están dentro del motor Spark de Synapse Analytics. Entonces, conectarme a Synapse, lo mismo que sucede con Power BI. Yo dentro de mi notebook puedo, mediante ggplot o distintas librerías, puedo generar un gráfico, sí, pero si yo quisiera que ese gráfico sea de alto nivel de impacto, que sea distribuido y que lo puedan consumir miles de usuarios o millones de usuarios alrededor del mundo, necesito una plataforma como Power BI. O sea, no voy a inventar la rueda de nuevo. O sea, ¿puedo tener mi código que me genere el gráfico? Sí. Pero también puedo utilizar algo ya, digamos, como dentro de la plataforma o publicarlo directamente en la plataforma y que esta plataforma de visualización analítica súper avanzada que es Power BI lo resuelva. Entonces, por eso es importante conectarme a otros servicios. Y así hay distintos servicios, ¿no? Le mencionaba que yo puedo conectarme en un notebook y mediante Azure ML llamar por ejemplo, a Open Data, a datasets que ya están publicados. Acá hay algo bastante importante también que tiene que ver con el dataset. Y el dataset a veces uno lo tiene que estabilizar, procesar, armar, mostrar, y no es tan fácil. A veces ahí podrían haber datos confidenciales que termino publicándolos, entonces, o no. Entonces, utilizar para experimentación o para hacer from scratch o para hacer abordamiento, acercarme a ciertas problemáticas, usar datasets abiertos es una gran ventaja. De esos hay bastante. El otro concepto que les mencioné es el AutoML. Yo podría tener mi regresión logística y mi árbol de decisión funcionando súper bien y es lo mejor, sí, y está perfecto y no se discute. Pero tal vez yo requiera abordar, digamos, otros escenarios, como por ejemplo, llegué a un 95% de accuracy con un RME, no sé, del 20% y están todos felices. Pero mi modelo, mi experimento no me permite, digamos, mejorar la precisión. Entonces, tal vez yo requiera investigar o por lo menos experimentar otros algoritmos con otros parámetros. Y para eso, AutoML, por supuesto, me podría dar un algoritmo que yo jamás pensé en buscar con una configuración de parámetros, digamos, que solo lo pudo haber descubierto estos nuevos motores de AutoML. Y por otro lado también podrían haber escenarios donde yo quisiera utilizar formatos estándares de Machine Learning o de modelos preentrenados como ONNX, ¿sí? Y el mejor modelo preentrenado, grabarlo en formato ONNX y que Azure Machine Learning Services con su ONNX Engine lo procese. Tenemos casos de clientes que nos dijeron, sí, tenemos acá el pickle funcionando y está demorando más o menos entre 40 a 50 milisegundos y es mucho tiempo. Empezó con 20 milisegundos, 30 y ahora está en 50, en 70 y ya no es aceptable por el negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer muchas cosas, entre esas cambiarla de formato y meterlo en un motor ONNX que responda en menos de 10 milisegundos o ponerlo en un motor FPGA que responde en 1 milisegundo o en 500 microsegundos. Todo eso cambiando el formato y cambiando el motor donde responde la API REST. Y por supuesto la integración con Power BI. No es que yo desarrolle el reporte dentro de Synapse Analytics. El reporte ya tiene que estar desarrollado y publicado. Tengo que usar Power BI Desktop, tengo que usar Power BI Services. El reporte ya tiene que estar listo, tengo que dejarlo en Power BI Embedded. Y desde Synapse Analytics creo el link y lo llamo. No sé si se entiende. Esto tiene que estar claro. No es que desde Synapse Analytics me va a salir el Power BI Desktop. No. Yo linkeo el reporte de Power BI y lo utilizo dentro de mi proyecto completo. Adrián, una pregunta más. Sí.
Víctor nos pregunta si es que es posible conectarse a una base de datos on-premise y para extraer datos en tiempo real. Claro, ahí hay dos escenarios. ¿Me puedo conectar a una base de datos on-premise? Sí, y para eso se requiere un Data Gateway. Y esas son características que tiene Data Factory. Con Data Factory uno puede instalar un Integration Runtime, que se llama, un IR, y ese Integration Runtime es un gateway que se conecta a una máquina Windows 64 bits, se instala, se conecta a la fuente de datos. Vamos a suponer que la fuente de datos es Oracle o DB2. Entonces requiere que esa máquina tenga las librerías y los drivers necesarios para conectarse a ese DB2 o a ese Oracle y los permisos, login con las passwords necesarias y la seguridad para conectarse al origen de datos. Entonces, una vez conectado, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer procesos de batch o de micro batch. Entonces, desde Azure puedo orquestar procesos de cada segundo, cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, subo los datos. Eso es una forma, pero eso es batch o micro batch. El concepto tiempo real pasa por otro lado, pasa por el tema de que el dato en el origen tiene que haber alguna tecnología que lo transforma en mensaje tipo cola y lo envía a la nube, ¿sí? Y para eso se requiere, por un lado, un motor que transforme eso, que normalmente son basados en eventos. En la nube nosotros tenemos Event Hub. Entonces, son protocolos ya, o sea, distintos. Pero yo debería tener un motor, digamos, tipo de cola, podría ser un Kafka, on-prem o en la nube, que se conecte al DB2 o al Oracle y suba los datos en tiempo real. El otro escenario podría ser la replicación transaccional, también que lo hemos explorado con algunos clientes, que es conectar en forma, leer el log, básicamente basada con Change Data Capture, CDC. Es otra tecnología que a medida que cada insert en la base de datos, eso solo sirve para base de datos transaccionales. Y en este caso el Change Data Capture está para SAP HANA, para Oracle, para Teradata y para SQL Server, por supuesto. Entonces, en cualquiera de estos motores que nombré, yo podría tener un insert en Oracle y en Transaction Time, que se llama, subir directamente a la nube. Entonces, los escenarios real time serían Change Data Capture o Kafka con Event Hub. Los otros escenarios son batch o micro batch, con el Integration Runtime. Bien, yo creo que quedó claro, Víctor, con esa súper explicación. Bien. Entonces, seguimos ahí tú dime, tengo 10 minutos más, 5 o seguimos. Ya demos 10 minutos más porque Bueno, no estamos seguros si nos vamos a poder conectar con las demás personas, así que aprovechemos todo lo que está explicando, que está bien interesante. bien, bien. Entonces, por otro lado, Power BI también tiene una serie de tecnologías que me permiten acceder a... básicamente, ¿qué hizo Synapse Analytics? Synapse Analytics está utilizando las características premium que tiene, por ejemplo, tanto Power BI como, por ejemplo, Cosmos o como tiene, por ejemplo, la parte de Spark. Yo me puedo conectar al caché del motor Spark, me puedo conectar al in-memory, digamos, del Power BI, o me puedo conectar vía Synapse Link al Cosmos, al motor analítico que tiene Cosmos. O sea, me puedo conectar no como un conector tradicional, sino me puedo conectar como un conector de bajo nivel a los modelos in-memory que existen en estos distintos escenarios. Con lo cual puedo tener una velocidad sin precedentes y mejor performance para lo que sucede en Synapse Analytics. No sé si se entiende. Entonces, muchas de estas tecnologías que son in-memory tienen un caché que se accede en microsegundos, ¿sí? Entonces, el Synapse Analytics tiene desarrollado esos conectores para conectarme a esas capas, a los Result Caché, al in-memory, al caché del Data Warehouse, al Analytic Engine, que es in-memory de Cosmos, y por supuesto acá en Power BI sucede lo mismo. Entonces yo puedo directamente integrar y visualizar mi reporte de Power BI directamente en el Synapse Analytics, ¿sí? Y si se fijan acá, lo que estoy viendo es una integración del Power BI Services, pero con el Designer Web metido dentro del Synapse Analytics Studio.
Por supuesto que me permite hacer desarrollos y conectar, hacer algunas visualizaciones, pero cuando uno tiene que desarrollar en serio un reporte con todo su full capacity, termina utilizando obviamente el Power BI Desktop, ¿no? Pero para visualizar ciertas cosas y ver cómo está la metadata o qué objetos visuales, con qué parámetros, lo puedo abrir directamente acá. Entonces está bastante potente la integración y me permite recorrer todo esto, ¿no? Así como vimos, tener una aplicación de Power BI embedded, ¿sí? O una aplicación full web integrada con distintas tecnologías. Entonces, estos tableros de control de alto impacto visual, que es lo que posiciona Power BI, los puedo integrar y visualizar y explotar y usarlos para mi aplicativo, ¿no? Vamos de vuelta a la demo. Entonces, algo interesante, por ejemplo, yo puedo ir acá a Manage. Puedo ver, por ejemplo, los distintos engines. De hecho, lo voy a mostrar desde otra visualización que tengo desde acá. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, un SQL Pool. Le digo configuración. Hay una serie le puedo definir el workspace. O le puedo decir que escale. Entonces, esto puedo arrancar pequeño, así como 100 Data Warehouse Unit, o lo puedo llevar hasta 30.000 Data Warehouse Unit. Ya cuando llegué como a los 2.000, 2.500 se puso en rojo y me dice que en la región en la cual ya yo estoy tengo que abrir un ticket de soporte para pedir toda esta alocación de recursos. Se me dice, cuidado que acá ya estás en el límite de tu suscripción en esa región. Pero abro el ticket de soporte y le digo, necesito 30.000 Data Warehouse Unit. Un ingeniero Data Engineer de Microsoft me dijo que 30.000 Data Warehouse Unit eran el equivalente más o menos como a 6 racks de Teradata. O sea, esto es mucha potencia computacional. Pero esto es para lo que es el SQL, la parte, digamos, de SQL Pool, ¿sí? Que está basado en SQL Data Warehouse. Yo, por supuesto, puedo crear otros tipos de pool. Vamos a verle acá. Puedo ir acá al Apache Spark Pool. Yo ya tengo creado un Apache Spark Pool el cual tiene una configuración. Ahora vamos a ver las características y le puedo decir que escale. Yo puedo deshabilitar, que de hecho en este momento está el autoscale, o lo puedo habilitar y le puedo decir cuánto es el mínimo de nodos, ¿sí? Que arranca en 3, hasta 200. ¿Sí? Esto pueden ser 200 nodos de características pequeñas, medianas o grandes, basado en 4, 8 o 16 CPU. Lo más importante en Spark, o sea, obviamente los procesadores son importantes, pero lo más importante es la memoria. 32, 64, 128 por 200. Entonces multipliquen 128 por 200 y eso son las cantidades de terabytes de memoria que el Spark Pool podría tener. ¿Sí? Esto es un motor Spark gigante, ¿no? Es gigante, gigante. Y yo, por supuesto, le puedo decir que lo deje en auto-scale y que se vaya ajustando. Y, por supuesto, también puedo pausarlo. Y la pausa puede ser, que de hecho viene por activada, 15 minutos de no uso, automáticamente lo pausa, optimizando mis costos. Esto antes no es que en HD Insight, en las primeras versiones o mismo otras plataformas no tenían. Y el primero que posicionó el auto-scale, el auto-pausa y una serie de características fue Databricks. Entonces, hoy todo esto se lo debemos a Databricks. Todo este tipo de innovaciones que son de sentido común, pero que no existían. Por supuesto, toda la parte de manejo y seguridad está basada en roles y en Service Principal y en todo lo que es integración con OAuth 2 o con Azure Active Directory. Entonces, el nivel puede ser muy granular. Yo puedo permitirles a uno que sea dueño o que pueda orquestar los motores
como Data Engineer, pero que no pueda crear notebooks dentro de él. O sea, puedo ir hilando fino y separando granularmente los roles. ¿Qué más? Acá vamos a ver, por ejemplo, uno de estos notebooks. Creo que yo acá estaba haciendo unas pruebas de instalando, por ejemplo, con este notebook, ¿sí? Yo le digo que me muestre cuáles son los paquetes instalados por versión. ¿Sí? Este es un motor Spark o PySpark, el cual tiene un montón de librerías preinstaladas en el motor Spark. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, saber qué versión de PySpark tiene, ¿sí? O quisiera saber si necesito realizar algún update o hacer un freezing de librerías por algún requerimiento particular. Normalmente son un montón de librerías preinstaladas, pero normalmente uno termina instalando librerías nuevas por distintos requerimientos de mi caso de uso, de mi experimento. Entonces, y por supuesto yo puedo elegir otros como Spark SQL, .NET. Todavía no hemos visto, por ejemplo, porque esto es reciente, proyectos, más allá de los ejemplos, desarrollando en C#. Tengo 2 compañeros, colegas desarrolladores que están como locos tratando de meter su código C# en casos de uso dentro del motor .NET Spark, porque temas como, por ejemplo, en cuánto tiempo responde un API REST, temas de escalabilidad, cuánto tiempo o sea, ¿cuáles eran los dolores de cabeza, los dolores de un proceso de negocios? Normalmente las escrituras. Uno puede puede optimizar los procesos de lectura a toda velocidad, pero cuando tiene que persistirlos en los data store correspondientes, en el data lake, en Cosmos, en SQL, en Postgres, cuando voy a persistir los datos, uno terminaba usando Scala porque Python y R eran lentos para escribir. Entonces, íbamos a hablar con alguien que sabía de Scala o pedirle un bloque de código a alguien de Scala que nos diga cómo se escribe en Scala en, no sé, en Cosmos. Sin embargo, ahora lo puedo hacer con C#. Entonces, pero un escenario era la escritura de los data store, la performance de la escritura en los data store. El otro escenario es el tiempo de respuesta de las API REST, ¿sí? No es lo mismo una API REST que responde en 10, 20, 30 milisegundos en una que responde en 400 milisegundos. Si se conecta a un usuario, tengo un request, es una cosa, pero cuando tengo 1000 requests o 100.000 requests a 200, 300 milisegundos, no escala, no responde, o sea, se cae. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, yo podría conectar mi workspace de Power BI, ¿sí? O sea, podría conectar el linked services de Power BI de Synapse Analytics Studio a mi Power BI personal, ¿sí? Como lo acabo de hacer en una demo y podría leer el reporte, por ejemplo, uno de los reportes demos que tengo. Y lo que me abre acá justamente es la visualización web del designer, ¿sí? Con todas sus características y por supuesto con sus limitaciones. Así que eso en principio. Vamos a ir a ver, por ejemplo, los datos de Spark de New York. Le voy a decir que me abra un notebook, que lo cargue como data frame. Lo voy a ejecutar. Voy a revisar los linked services. Algo que también se puede utilizar y que era una característica premium de Databricks, se llama Delta Lake. ¿Qué hizo Databricks a nivel innovación? Tiene como 50 patentes, 20 patentes pendientes de cosas que todavía no sé, están ahí con temas de innovación. Databricks está como 2 años fácil
adelante de la industria, probando, testeando cosas. Utilizó y creó este concepto que se llama Delta Lake. Históricamente, los procesos de Big Data en el mundo de Apache Spark eran vía reproceso. Por ejemplo, yo cargaba en un proceso batch nocturno datos de un año, de 10 años de un proceso de negocio, terminaba creando un reporte, al otro día un analista de negocio miraba la información y decía, los datos están mal, el dato del año 2017 no concuerdan, están mal, junio del 2017 está mal. Entonces, esa información le llegaba al Data Engineer y lo que tenía que hacer el Data Engineer era cargar todo de nuevo, agarrar los 10 años de nuevo, reprocesarlo, porque no había forma, digamos, yo tengo que cargar todos los archivos de nuevo, o los bloques de archivos no estaban separados. En general, en el mundo de Big Data, reprocesar es el workaround, o sea, uno reprocesa todo. Por ahí, si las fuentes de datos son distintas, pero en general uno carga todos los datos de nuevo, y eso es mucha pérdida de tiempo. Eso todo la industria lo sabía y fueron abordándose con distintas técnicas de leer datos incrementales, distintas cosas. Pero Databricks hizo algo innovador que utilizó, primero eligió el formato Parquet, que es un formato de archivo columnar vectorial comprimido. ¿Sí? Hay otros formatos en la industria, pero se usó Parquet, que anda muy bien. Y le puso archivos de logs. Básicamente le puso un punto log a los Parquet. ¿Para qué? Para manejar un concepto que se llama, básicamente manejar la transaccionalidad dentro de los archivos. El mismo concepto que utilizan las bases de datos transaccionales en los logs de transacciones para poder hacer un update, delete, insert y un rollback, hacer un commit transaction para terminar, o un rollback por si hay algo está mal y volver atrás esa transacción, ese dato específico. Ese mismo concepto, digamos, de ACID, que se llama dentro del mundo del punto de vista de las bases de datos transaccionales, ese concepto ACID hoy existe dentro del Delta Lake. Al archivo Parquet se le puede poner un log y yo puedo ver lo que sucede dentro de ese archivo Parquet. Entonces, si hoy tengo que cargar 10 años de dato bancario y un analista de negocio me dice, sí, junio del 2017 está mal, yo voy al 25 de junio del 2017, al archivo Parquet, le hago la query, me fijo el dato que está mal, lo corrijo, lo cargo, lo recalculo o hago una magia ahí para corregir ese dato, pero uso eso nada más. Entonces, Delta Lake es muy potente porque yo puedo ir en forma selectiva a ver la información en grandes volúmenes, porque un archivo Parquet podría ser, no sé, 500 GB, 1 tera o un conjunto de archivos Parquet podrían ser mucha información, pero yo puedo ir en forma selectiva y borrar, hacer update, delete, insert dentro de un file system basado en archivos como es un lago de datos, un Delta Lake, que se llama este concepto. Así que, bueno, y acá hay un ejemplo básicamente de cómo usar GPDR o GPDR, que es una regulación en Europa súper conocida, que así como existió en su momento en Estados Unidos, había armado todo una regulación súper dura que se llamó, o se me fue el nombre, hoy GPDR está como un estándar, básicamente donde los datos tienen que estar confidenciales, yo tengo que cuidar la información, ofuscarla, agarrar y ponerle distintas formas para que la información, digamos, no pueda ser leída. O sea, yo puedo hacer todo un proceso completo, digamos, de ofuscación de datos basado en Delta Lake, ¿sí? Así que, Adrián nos pregunta si sí. es que, yo no sé si lo mostraste, si es que soporta R. Sí, por supuesto. Sí, vamos a... Bueno, el soporte de R inicialmente no venía y se fue como agregando dentro o sea, es uno de los últimos soportes, si se quiere decir. Pero soporta R. Entonces voy acá a Manage, a los Spark Pool, al Engine. O sea, puedo ir de distintas formas, ¿no? Acá a desarrollo. Puedo crear un notebook completo desde cero.
Bueno, acá en la versión que tengo actual, si se fijan, no tengo el soporte de R, pero hay una versión preview donde yo tengo, a ver si lo puedo ver en el otro. Hay ciertas características que todavía están en una versión interna y el soporte de R, que ya está anunciado, todo está dentro de un preview. Son 5 los lenguajes, acá estoy viendo solamente 4, pero R está soportado y va a estar, digamos, disponible porque depende en qué versión esté. Normalmente el usuario final está en versiones que se llaman GA, General Availability. Y dentro de Microsoft o dentro de las comunidades de desarrolladores de MVP, Microsoft va liberando, o el que se quiera anotar en los preview, en los private preview o public preview, puede ir viendo características nuevas. Entonces, de hecho, el Synapse Analytics Studio estuvo en private y en internal preview y en public preview hasta, creo que fue febrero o marzo que lo liberaron. Y le fueron agregando ciertas cosas y todavía sigue en evolución. Eso es lo interesante, que también tiene las herramientas en la nube, ¿no? Que están en continua evolución. Vamos acá al soporte. Son los Foundation. Lo tengo. Bueno. Así que yo ya estoy listo. O sea, Bien. tengo algunas demos más para mostrar, pero me parece que Sí, Synapse Analytics hoy fue extenso. Nos tocó más largo hoy. Sí. Y también mencionarles que, a ver si lo tengo acá, en la demo que uno puede, digamos, interactuar con otros componentes tecnológicos, ¿no? No sé, uno ve directamente acá Synapse, pero por ejemplo, lo que mostré recién fue de la integración con Power Apps, y esto es súper potente. De hecho, Power Apps lo puedo integrar con todo lo que hay dando vuelta, pero integrar Power Apps con Power BI y con Synapse o con el aplicativo, con el Apps corriendo, que en este caso es súper potente. Esto también, digamos, esto me da otra visión desde de la herramienta, ¿no? Llevarla a... Hay cosas, digamos, que recién ahora se están explorando o estamos viendo, porque la capacidad de integración que tiene esta herramienta es muy grande, entonces. Bien. Bueno, muchas gracias, Adrián. Todo súper bueno. Ahora